soy pensionada del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y actualmente presidenta de la Asociación de Pensionados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. En esa capacidad les doy la más cordial bienvenida a esta reunión que organizamos con la Oficina del Fondo de Jubilaciones y con el auspicio de la Asociación del Personal. Deseamos que las presentaciones que escucharán hoy día sean de gran utilidad a todos los que están por alejarse de la organización próximamente, ya sea por jubilación o por simple separación del servicio, y les permitan tomar las decisiones más aptas para sus intereses en el futuro. En primer lugar, vamos a escuchar a Daniel Viranillo, secretario tesorero del Fondo, quien no necesita presentación. Les hablará sobre las alternativas de beneficios del Fondo que el Fondo tiene para los funcionarios al jubilarse o separarse de la organización. Al término de su presentación pueden hacer todas las preguntas que quieran. Queremos que esto sea bastante ágil, preguntas y respuestas sin mucha formalidad. Luego, Eloy Mestre, quien ha sido la persona que más años de su vida profesional ha dedicado a este fondo en distintas capacidades. Actualmente es pensionado y observador principal de Aspen en los trabajos de la Comisión de Jubilación y Pensiones. Ha sido además ex secretario tesorero del fondo y antes de eso miembro de la Comisión como representante del personal ante la Comisión. Bueno, Eloy les va a señalar algunas consideraciones de carácter no financiero que se deben tener en cuenta al momento de jubilarse. Al término de su presentación también podrán hacerle todas las preguntas que sean necesarias, que deseen. Finalmente, si queda tiempo, yo les daré una reseña de lo que es Aspen y de lo que el trabajo que ha hecho en la comisión. Sin más, podemos comenzar. Bueno, buenos días a todos. No sé si se escucha demasiado fuerte. ¿Está bien ahí? Bienvenidos a esta charla prejubilación que estamos ofreciendo, sobre todo en este periodo un poco complicado de la organización, donde hay bastante incertidumbre qué es lo que va a pasar, y obviamente hay un paquete de incentivo para que la gente se retire más temprano. Entonces pensamos que iba a ser una buena oportunidad dar este tipo de charla. Dos cosas. Voy a hablar en español, pero si alguien me hace alguna pregunta en inglés, voy a contestar en inglés. La presentación la estamos grabando, la vamos a subir en internet, y cuando la suba, posiblemente pongamos una versión en inglés, o por lo menos en español, pero con subtítulos en inglés, para que todo el mundo pueda entender lo que se dice. Y otra cosa que van a ver a lo largo de la presentación es que estoy hablando de el participante, la participante, el retirado, la retirada, en forma invariable. No quiero que se confundan, es simplemente por temas de igualdad de género. Y antes de iniciar con la presentación, una cosa bien importante es que si están considerando tomar un paquete, por favor no dejen de pasar por las oficinas del fondo para conversar con nosotros. Con mucho gusto le vamos a tratar de dar el mejor asesoramiento posible. Cuando tenemos a la persona considerando el retiro, inmediatamente surgen una serie de preguntas. ¿Cuáles son los beneficios que voy a obtener? ¿Qué beneficios van a tener mis beneficiarios? ¿Cuál es el estilo de vida que voy a desarrollar una vez que me retire? Y cómo voy a administrar los recursos que estoy llevando, ya sea en forma de efectivo o en forma de pensión. Un poco el motivo de esta presentación es tratar de resolver algunas de esas preguntas. Cuando examinamos el camino hacia el momento del retiro, tenemos que contemplar también los años previos a que ocurra ese momento. Y unos 10 años antes de que la persona esté considerando en retirarse, es conveniente que vaya haciendo algún tipo de formulación de planificación financiera. Obviamente esa planificación financiera se tiene que ir ajustando
a medida que uno se va acercando más al momento de la jubilación. Y ya en los últimos meses antes de irse, es muy importante, y vamos a ver luego por qué, que la persona se haga exámenes médicos exhaustivos para determinar su estado de salud. También es aconsejable que el beneficiario o la beneficiaria también lo hagan. Y en ese momento, en el fondo, nosotros vamos a hacer la evaluación de los beneficios que le correspondan para que pueda tomar la decisión adecuada. Entonces, ocurre finalmente el momento tan esperado del retiro, y a partir de ese momento empieza una nueva etapa de la vida de ese individuo, que es la etapa del retiro. Y una cosa importante durante la etapa de retiro es que se considera que la persona podría vivir con entre un 80 y un 100% del ingreso neto que tenía cuando estaba activa, para tener un estilo de vida similar. A todo el periodo de tiempo previo al retiro se le conoce como periodo de acumulación, porque es el periodo durante el cual la persona está haciendo aportes hacia su jubilación, y al periodo que ocurre después ya se le conoce como periodo de distribución, porque o la persona ya recibió el lump sum, o recibió parte del lump sum y está tomando una pensión, o está tomando una anualidad. Por favor, si voy muy rápido me avisan, y si hablo demasiado rápido también. Ok, algunas de las consideraciones importantes que se tienen que tener en cuenta son que solo la persona que se va a retirar sabe lo que es mejor para ella y para sus beneficiarios. Es muy importante tratar de evitar las influencias externas. Más allá de que esas influencias externas pueden ser muy bien intencionadas, pero todas las experiencias son diferentes, cada situación es diferente. Entonces es importante que uno analice su propia situación y tomar la determinación en base a las conclusiones que vaya sacando. Después del retiro, el retirado va a necesitar una fuente periódica de ingresos para sustentarlo durante el resto de su vida, ya sea a través de la inversión del dinero que se llevó o a través de una pensión. Algunas consideraciones adicionales: tenemos que ver, una vez que llegue el momento que la persona se retira o se separa de la organización, cuál es la cantidad de activos con la que cuenta, cuál es el estilo de vida que desea mantener una vez que se ha retirado. También es importante tener en cuenta el estado civil, si la persona es sola, soltera o divorciada o casada, porque eso tiene implicaciones con respecto a beneficios y beneficiarios. Si tiene cónyuge, con qué beneficios cuenta el cónyuge, cuál es la salud propia y del beneficiario, qué capacidad y voluntad tiene para administrar activos. Ya vamos a ver que no todo el mundo tiene, digamos, ganas de hacer eso cuando se retira, y obviamente están de por medio las expectativas familiares. De vuelta, al igual que las expectativas externas, al principio esas expectativas familiares tienen que quedar un poquito de costado. Es uno el que tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Ya después de que uno va tomando una decisión, entonces sí hay que tomar en cuenta las expectativas familiares. Hay que ser muy realista con respecto a la evaluación de la situación del individuo, y por supuesto lo más importante es que al final se sienta cómodo con la decisión final que ha tomado. El punto de partida es que los beneficios de retiro tienen la finalidad de proveer una fuente confiable y segura de ingresos por el resto de la vida de la retirada, y cuando corresponda de su beneficiario. Y esto es muy importante porque psicológicamente la persona está acostumbrada a recibir un salario en forma mensual, y cuando se retira, por ejemplo, la pensión suministra el mismo ingreso periódico. Si la persona se lleva todo el beneficio en efectivo, lo que tiene que tratar es de lograr tener también un ingreso periódico. Con respecto a la evaluación de la situación, en un lado de la balanza tenemos los recursos con los que cuenta la persona que se está yendo, bajo diferentes opciones de retiro,
Y en el otro lado de la balanza tenemos el estilo de vida que desea tener luego del retiro. Y tenemos que considerar que esta evaluación se tiene que realizar con una mentalidad amplia, porque a veces uno tiene determinadas ideas de lo que quiere hacer cuando se retire, pero la cantidad de dinero con la que cuenta no es suficiente. A veces uno piensa, bueno, si yo me quedo en Estados Unidos, ¿me va a alcanzar? ¿No me va a alcanzar? Si no me alcanza, de repente me conviene volverme a mi país, en el caso de los que tienen visas G4, en fin. Hay distintos lugares donde uno puede vivir y de acuerdo a eso es el costo de vida. Entonces hay que tener mentalidad amplia con respecto a esta decisión. Por un lado tenemos entonces los recursos con los que la persona va a contar y por otro lado tenemos diferentes estilos de vida. Y obviamente hay algunos estilos de vida que son muy económicos. Tengo un buen amigo que le encanta jugar al ajedrez y hacer bicicleta, está retirado, es feliz haciendo eso, es un sistema de vida que es muy barato. Y le puede gustar la lectura, tomar limonada en el jardín, son cosas que no salen muy caras. Ahora, si uno quiere, digamos, jugar al golf todos los fines de semana y salir a pasear y a viajar todo el tiempo, eso implica determinados costos. Entonces, es muy importante en la evaluación de lo que uno va a contar cuando se vaya y cuál es el estilo de vida que quiere, a ver si va a alcanzar o no lo que uno tiene. También en la evaluación de esta situación tenemos que es muy importante obtener una imagen bien completa con respecto a uno mismo y también a sus beneficiarios. Y para eso es importante consultar con expertos. Es importante que se consulten médicos porque en el momento del retiro, si uno toma la decisión de llevarse una pensión, por ejemplo, la pensión es básicamente una inversión en que la persona va a vivir suficientes años para poder hacer uso de esa pensión. Cuando uno consulta a un médico, entonces, digamos, si se hace exámenes exhaustivos y determina que su salud es buena, está poniendo las probabilidades de su lado con respecto a la posibilidad de recibir una pensión por más tiempo. También es importante consultar abogados por infinidad de motivos, en términos de impuestos, en términos de legados y planificación del patrimonio, en fin, es siempre conveniente tener presente que el abogado le puede dar a uno una mano en ese sentido. Si uno se lleva parte del beneficio en efectivo, es muy probable que ese beneficio lo quiera invertir. Si lo va a invertir, es importante que consulte con un analista financiero, y más que un analista financiero, un planificador financiero, porque el planificador financiero lo que hace es examinar todos los aspectos de la parte financiera de la vida de una familia y determinar un plan para esa familia. Y por supuesto un contador también por temas de impuestos, etc. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para que la persona pueda llevarse una pensión o una anualidad? Bueno, se tienen que cumplir dos criterios y se tienen que cumplir los dos. La primera condición es que la persona tenga 55 años o más de edad y la segunda condición es que tenga 15 años o más de participación en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Si no cumple con una de las dos, no se puede jubilar. Y cuando se cumplen las dos, obviamente la persona califica para la pensión o la anualidad. ¿Qué sucede si el participante no es elegible para una pensión o una anualidad? Bueno, en ese caso, si no se cumplen algunas de las dos condiciones, o sea, si la persona es menor de 55 años o no tiene los 15 años de participación, lo que se produce es un desembolso en efectivo. Y ese desembolso en efectivo se produce de acuerdo a determinadas condiciones. Si la persona tiene menos de 7 años de participación en el fondo de jubilaciones, la cuenta se liquida de acuerdo a la escala de derechos adquiridos, o la escala de vesting, como se le conoce en inglés. Y esto no se considera jubilación. Y ya vamos a ver ahora en un momento cuál es esa escala.
Si la persona tiene más de 7 años de participación, pero no cumple con algunas de las condiciones de elegibilidad, entonces también se le liquida la cuenta, esta vez con 100% de los derechos adquiridos. Sin embargo, la persona no se puede jubilar y tampoco se considera una jubilación. Con respecto a la escala de derechos adquiridos, acá vemos a lo largo del tiempo, cuando la persona se inicia en el año 0 y durante toda la participación, las contribuciones personales, que es lo que aparece en la lámina como azul, siempre uno tiene derecho al 100%. Donde se aplica la escala es sobre las contribuciones institucionales. Y en las contribuciones institucionales se inicia en 35% al momento que la persona comienza la participación. Al llegar al 4.º año eso sube a 40% y de ahí va subiendo un 20% cada año hasta que finalmente al 7.º año la persona adquiere la totalidad de los derechos con respecto a las contribuciones institucionales. Bueno, entonces volvamos al caso de que el participante sí cumple con los dos criterios de elegibilidad y por lo tanto se puede jubilar o tomar una anualidad. ¿Cuáles son las diferentes formas de jubilación? La primera se le conoce como jubilación obligatoria. En el círculo amarillo se ve que el participante tiene 15 o más años de participación y en el círculo azul se ve que ese participante ha llegado a la edad de 65 años. Cuando ocurre esta combinación de factores se produce la jubilación obligatoria. Como la jubilación es obligatoria, más allá de que no se cumple la regla de 85, que vamos a verla ahora en un momento, igual no hay reducción actuarial, pero la persona tiene que cumplir con tener 65 años de edad y por lo menos 15 años de participación. Entonces, ¿qué es la regla de 85? La regla de 85 es bien sencilla. Se toma en consideración la edad del participante y los años de participación en el plan. Cuando la suma de estos dos factores da 85 o más, entonces se cumple la regla de 85. Si por algún motivo la suma de estos dos factores es menor a 85, entonces pueden haber reducciones actuariales y ahora vamos a conversar un poquito con respecto a ese tema. Cuando la persona cumple con la regla de 85, tiene 15 años o más de participación, tiene 55 o más años de edad, pero todavía no llega a los 65, puede tomar lo que se denomina una jubilación voluntaria. Y como se cumple con la regla de 85, entonces no hay reducción actuarial. ¿Qué ocurre cuando no se cumple la regla de 85? En este caso, la persona todavía se puede jubilar si cumple con las dos condiciones de elegibilidad, pero la jubilación se le denomina jubilación anticipada. Y lo que está sucediendo ahí es que o la persona es demasiado joven o no tiene suficientes años de participación o una combinación de los dos y como consecuencia de eso no llega a los 85 puntos. Si la persona es demasiado joven, los actuarios tienen que tomar en cuenta esto cuando se va a pagar la pensión, porque esa pensión se va a tener que pagar por un periodo más largo de tiempo. No es lo mismo la expectativa de vida de una persona que tiene 55 años de edad a la expectativa de vida de una persona que tiene 65 años de edad, porque la que tiene 65 ya vivió esos 10 años. Entonces se entiende o se supone por parte de los actuarios que la persona va a vivir por más tiempo cuando está jubilándose antes, cuando se está jubilando antes. Y por otro lado, puede suceder que la persona tenga 65 años de edad o más bien 64 años de edad, pero solamente contribuyó por un periodo relativamente corto de tiempo, por 15 años, en vez de contribuir por 20, 25 o 30, digamos. Entonces, ese nivel de contribuciones no es suficiente tampoco para pagarle a la persona una pensión completa hasta el último día de su vida. Entonces, los actuarios toman en consideración esto y se hacen esas reducciones actuariales cuando no se cumple la regla de 85. Y una cosa importante es que la regla de 85 no es dependiente de qué tan cerca uno esté de cumplir la regla,
sino que es dependiente de la edad del individuo. Es más drástica la reducción cuando la edad está más cercana a los 55 años de edad y es menor, o más bien se elimina cuando la persona llega a los 65 años de edad. Bueno, existe un tipo de jubilación que se le conoce como jubilación diferida, en la cual el participante tiene los 15 años de participación o más, tiene 55 años pero no llega todavía a los 65 y decide jubilarse de tal forma que no reciba la pensión hasta llegar a los 65 años de edad. Eso se le conoce como diferir la pensión. Básicamente la persona tiene de repente algún otro tipo de ingreso que le va a permitir vivir hasta los 65 años de edad y entonces decide no tomar la pensión hasta ese momento. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando llegue el momento que ocurra la jubilación a los 65, aun cuando la persona no cumpliera con la regla de 85, la jubilación diferida no tiene reducción actuarial. Tenemos aquí a una participante que está retirándose o separándose de la institución y se presentan una serie de opciones. Dentro de las diferentes opciones tenemos una pensión basada en la fórmula del 2%, una anualidad, tenemos una cosa que se denomina la pensión mínima alternativa, que es una variación de la pensión. Por supuesto, la persona puede llevarse el efectivo y para todas estas opciones hay combinaciones entre pensiones, anualidades y efectivo, o pensión mínima alternativa y efectivo. Entonces, vamos a examinar ahora los tres diferentes tipos de pensiones que la persona puede llevarse. Y una cosa importante es que nosotros hacemos el análisis para cada participante que se está yendo de los tres tipos de pensiones para determinar cuál es el que más le conviene. La pensión basada en la fórmula del 2%. ¿Cómo se determina esta pensión? Bueno, por un lado se consideran los años de participación en el plan. Eso es un factor que se incluye en la fórmula del cálculo de la pensión. Por otro lado, también participa en ese cálculo la remuneración pensionable promedio, que vamos a ver ahora en unos slides que siguen cómo se hace esa determinación. Por otro lado, tenemos que considerar si la persona cumple con la regla de 85 o no y si hay algún tipo de factor de reducción actuarial. Y finalmente, la misma fórmula se aplica y de esa forma se determina lo que se denomina el valor de la pensión. Ahora, cuando tenemos el valor de la pensión, considerando la edad del participante y tablas actuariales, nosotros calculamos lo que se conoce como el valor de la pensión acumulado por toda la vida. Básicamente, los actuarios hacen estimaciones de cuál va a ser la expectativa de vida de esa persona, se toman los pagos que se van a realizar con supuestos de incrementos por ajuste de costo de vida, etc. Y en base a todos esos datos se determina una suma, que es ese valor acumulado, del cual, cuando la persona toma la pensión, tiene que tomar como mínimo 2/3 del valor de la pensión en forma de pensión. Y de ese valor acumulado puede llevarse hasta 1/3 en efectivo. Obviamente la pensión, cuanto digamos mayor sea la cantidad de efectivo que se lleve, se va reduciendo en forma proporcional. Entonces, ¿qué es la remuneración pensional promedio? Y por si acaso las letras esas son las iniciales de los meses. Que alguien me preguntó qué era. Bueno, se consideran los últimos 5 años de participación del individuo en el fondo de jubilaciones. De esos 5 años tomamos los 36 meses consecutivos que más le benefician al participante. En este caso especial, los 36 meses consecutivos serán los últimos 36 meses. Por lo general esa es la situación que se da en forma más frecuente, y de esos 36 meses tomamos las remuneraciones pensionables y de eso se hace un promedio. Si ustedes se fijan en las tablas de salario que emite Recursos Humanos todos los años,
allí van a ver que está el salario básico, en algunos casos hay post-adjustment, y al final de todo aparece una tabla, la última tabla de todas, que es la tabla de la remuneración pensionable. Y esta remuneración pensionable es superior al salario básico y es superior al salario básico más el post-adjustment. Sobre esa remuneración pensionable es que se hacen los cómputos de cuál es la contribución de ustedes al fondo de jubilaciones. Y sobre esa misma remuneración pensionable, cuando se hace el promedio, es que se hace la determinación de la pensión. Por supuesto que puede suceder que el periodo de 36 meses consecutivos no sean los últimos 3 años. En ese caso nosotros vamos a tomar el periodo que más le beneficie al participante. A continuación, lo que se ve aquí es un ejemplo con cifras de una persona que tendría una posición profesional entre un P2 y un P3, y allí se ven las remuneraciones pensionables reales durante los 5 años últimos de su participación. Como se puede ver, en este caso han ido incrementando con el largo del tiempo, por lo tanto el periodo que más les beneficia son los últimos 3 años. En este caso particular, cuando hacemos el cálculo de esta remuneración pensionable promedio, nos da que el valor es de $10.700. Entonces, ¿cómo opera la fórmula del 2%? Se considera un 2% de la remuneración pensionable promedio por cada año de participación. Y esto es hasta que la persona, hasta digamos 30 años de participación. Si la participante excede los 30 años de participación, de ahí se considera por los siguientes 10 años un 1 2/3%. Entonces, por ejemplo, si la persona tuviera 25 años de participación, como aparece en el ejemplo de allí abajo, tenemos que es 2% por 25, o sea 50% de lo que sería la remuneración pensionable promedio. En este caso, la remuneración pensionable era de 10.700, la pensión sería de 5.350. Si la persona participó por 30 años, tenemos que es 2% por 30, de vuelta eso nos da 60% de la remuneración pensionable promedio. En este caso sería $6.420. Si la persona participó más de 30 años, como en el ejemplo este, que serían 35, a los 6.220, que eran los de los 30 años anteriores, se le agrega 1.67%, que son 2/3, multiplicado por el número de años que participó bajo ese régimen, y eso se multiplica por 10.700 y de ahí nos da la pensión, y en este caso sería $7.313. Una cosa que les quiero decir es que como justamente el cálculo se realiza con la remuneración pensionable, que es bastante superior al salario, por lo general los montos que se obtienen de pensiones, si la persona estuvo en el plan por un periodo razonable de tiempo, digamos 30 años, van a ser bastante similares al dinero neto que estaba llevándose cuando estaba en vida activa. ¿Cuáles son las características de esta fórmula de 2%, de esta pensión de la fórmula de 2%? Bueno, trae incorporado en la fórmula un beneficio para el sobreviviente del 50%. Invariablemente eso es así. No importa si la persona tiene beneficiario o no tiene beneficiario, en el cálculo está incorporado eso. Por eso que vamos a ver que la anualidad que nos presenta una opción de no tener beneficios sobrevivientes puede ser un poco más conveniente para gente que no tiene cónyuge. Estas pensiones tienen ajustes por costo de vida. El mismo ajuste que se le da a los profesionales de la organización aquí en Headquarters se aplica también a las pensiones. Y no solamente eso, en caso de que no hubiera un ajuste a los salarios de profesionales acá, como es lo que está ocurriendo en este momento, por un periodo de 2 años, entonces la comisión empieza a hacer un análisis
de cuál fue la situación de inflación durante los años previos, y al tercer año se da un ajuste que puede ser hasta de un 3%, aunque el profesional no haya recibido. O sea que estas pensiones tienen un factor de protección contra la inflación. Son pensiones de por vida, y cuando digo de por vida me refiero no solamente a la vida de la pensionada, sino también a la vida de su beneficiario. Es decir, si fallece el pensionado o la pensionada y en ese momento había un beneficiario, la pensión se sigue aplicando a esa persona y es de por vida también. Y se aplica la fórmula del 85 para determinar si hay o no una reducción actuarial. Una cosa que me olvidé de contarles con respecto a la fórmula del 85 es que si digamos que una persona tiene 81 puntos, o sea, todavía no cumple con la fórmula, eso quiere decir que todavía le faltan 2 años para cumplir con la fórmula, porque por cada año la persona acumula un punto de participación y un punto de edad, o sea que se acumulan 2 puntos por año. Un segundo tipo de pensión se denomina pensión mínima alternativa. Es una pensión en la cual, por supuesto, la persona tiene que cumplir con los mismos 2 criterios de elegibilidad, pero si le es más conveniente, en vez de hacer el cálculo a través de la remuneración pensional promedio, se usa el 60% del salario básico anual promedio. Y el salario básico anual promedio se determina de las mismas formas, de la misma forma que la remuneración pensional promedio, es decir, se toman de los últimos 5 años el periodo de 36 meses consecutivos que más le beneficia. Esto suele ocurrir con gente que tiene salarios relativamente bajos, y sobre todo sucede con las personas que están en el sistema de servicios generales, porque en ese caso el participante no cuenta con post-adjustment. Entonces la diferencia que existe entre el salario básico y la remuneración pensionable es mucho menor que en el caso de las personas que están en la categoría profesional. Entonces, a veces para ellos la pensión mínima alternativa puede ser más conveniente. De todas formas, el cálculo se hace siempre para todo el mundo, por las dudas. Con esos 2 datos, entonces, y determinando a ver si hay reducciones actuariales o no, se determina el valor de la pensión. Por otro lado, con la edad y con las tablas actuariales, determinamos el valor acumulado de la pensión. También esto lo hacemos a través de la fórmula del 2%, es decir, usamos el mismo mecanismo que usamos en la fórmula del 2% que acabamos de ver para determinar el valor acumulado. Y la persona puede tomar una pensión reducida, si quisiera, de hasta 2/3 de la pensión total, y por supuesto llevarse hasta 1/3 en efectivo, es decir, las mismas condiciones de la fórmula del 2%. ¿Cuáles son las características de la pensión mínima alternativa? Básicamente son las mismas características que tiene la pensión de la fórmula del 2%. Tiene un beneficio incorporado hacia el beneficiario de un 50%. Tiene ajustes por costo de vida, también es de por vida, tanto de la vida del pensionado como la vida del beneficiario, y se aplica la misma fórmula de 85. El último tipo de pensión, que nosotros le llamamos anualidad, simplemente por el hecho de distinguirla de la fórmula del 2%, se determina de una forma un poco diferente. Y básicamente lo que ocurre en ese momento es que con los fondos de la cuenta del participante, el participante puede elegir o llevarse todo en efectivo o tomar una anualidad. Y esa anualidad se paga mes a mes. Y también, por supuesto, se puede tomar una combinación, parte en anualidad y parte en efectivo. De los fondos que están en la cuenta del participante, es decir, lo que ha ido acumulando durante todos los años de participación, destina cierta cantidad a ser recibido en efectivo, y el resto se utiliza para la compra de esta anualidad. Con esa cantidad, la edad del participante, la edad del cónyuge
el nivel de protección al cónyuge, como vimos en este caso particular, se puede elegir a 0%, 50% o 100%, y con los factores actuariales se determina el valor de la anualidad. En esta gráfica vamos a ver un ejemplo en el cual el participante cuenta con $1 millón en su cuenta del fondo, de los cuales decide llevarse 250.000 en efectivo y tomar 750.000 para la compra de una anualidad. Se trata de un hombre de 65 años, está casado, tiene 65 años, eligió un nivel de protección para el cónyuge del 50%. Con todos esos datos se determina el factor actuarial, en este caso particular es 15.186, y lo que se hace es dividir la cantidad que se usa para la anualidad por ese factor, y con eso se determina la anualidad anual, que en este caso serían $49.388. Por supuesto, dividiendo eso por 12 nos da el pago mensual, que en este caso es un poco más de $4.000. ¿Cuáles son las características de la anualidad? Bueno, como vimos, el beneficiario puede elegir un beneficio de sobreviviente de 0, 50 o 100%. Y esto tiene una consecuencia: cuanto mayor es el beneficio de sobreviviente que elige el participante, lo que ocurre es que la pensión se reduce un poco, porque ya estamos contando no solamente con la vida del participante, sino también con que existe un beneficiario. Y si es de 100% se reduce un poquito más, porque estamos contando que cuando si ocurre algo, la muerte del participante, su beneficiario va a recibir la misma pensión que estaba recibiendo el pensionado. Entonces, en ese sentido da bastante flexibilidad con respecto al cálculo. También tiene ajustes por costo de vida, igual que las otras dos pensiones. También es de por vida, igual que las otras dos pensiones. Y como en este caso ya están incorporados los factores actuariales que dependen de la edad de la persona, no se toma en consideración la regla de 85. Entonces, ¿cuál de estas es la mejor opción para la persona? Bueno, les puedo asegurar que en todos los años que he estado en el fondo he visto todo tipo de cosas. Hay gente que le conviene más la regla de la fórmula del 2%, hay gente que le conviene más la mínima alternativa, hay gente que le conviene más la anualidad. Por lo general, cuando ocurren estas comparaciones, nosotros hacemos los cálculos en la oficina del fondo y por lo general se presenta una opción como la más clara y la que le conviene más al participante, y obviamente esa es la opción que el participante va a elegir. En algunos casos puede suceder que haya dos de ellas, digamos la fórmula del 2% y la anualidad, que están más o menos similares, y entonces ahí la decisión puede entrar a jugar algún otro tipo de factores, pero por lo general siempre se presenta una que es más clara. Y en términos de a quiénes les conviene más uno o la otra, por lo general la fórmula del 2% le conviene más a la gente que logra acumular una remuneración pensionable promedio más alta, y por otro lado la anualidad le conviene más a la gente que ha logrado acumular más dinero en su cuenta del fondo. En diferentes circunstancias del mercado puede ocurrir una cosa o la otra, y por eso depende mucho de cuál es el momento en que uno participó y cómo estuvo la situación de acreditaciones durante ese periodo de tiempo, de que uno vaya a acumular o no tanto en su cuenta del fondo. Durante periodos de expansión del mercado, si uno no ha agarrado recesiones como las últimas que han habido, es muy probable que la cuenta del participante aumente mucho más y le convenga más la anualidad. En caso de situaciones en las cuales el mercado está en malas condiciones y la cuenta por lo general no crece tanto, pero sí se produce muchas veces inflación, y la inflación hace que el salario sí se incremente, en ese caso de repente se favorece más la fórmula del 2%. Y ya vimos un poco las condiciones en las cuales se favorece más la pensión mínima alternativa. Cuando ustedes estén llegando al momento de la jubilación, nos van a pedir a nosotros que hagamos proyecciones unos meses antes, o los cálculos cuando ya estamos más cerca de la fecha,
y en ese momento pueden pasar con mucho gusto por la oficina nuestra y ahí hacemos una charla para determinar cuál es la opción que más les conviene. ¿Cuáles son los pros y las contras de las pensiones? Bueno, las dos características favorables más positivas son que son de por vida y que tienen ajustes por costo de vida. Eso quiere decir que la persona se puede quedar tranquila, no tiene que estar preocupándose sobre riesgos de inversión, no tiene que estar preocupándose de que si va a recibir o no un ingreso el mes que viene. La pensión es muy segura, provee un alto nivel de diversificación, tiene reclamo prioritario con respecto a los recursos del fondo. En caso de que algo llegara a suceder, todo el mundo me pregunta qué pasa con la OEA, cierra la OEA, si cierra la OEA, qué pasa con el fondo, cierra el fondo. Bueno, el fondo no tiene por qué cerrar para empezar, aunque cierre la OEA, pero si llegara por algún motivo a cerrar el fondo y hubiera que liquidar los activos del fondo, los que tienen primer, digamos, reclamo a esos activos son los pensionados. Y provee un nivel de protección legal contra las demandas. ¿Qué quiere decir esto? Si uno está envuelto en un juicio en el cual le hacen a uno una demanda, no pueden reclamar contra la pensión, porque la pensión es un derecho adquirido del individuo. Entonces, si uno tiene activos, sí pueden ir contra esos activos, pero no pueden ir contra la pensión. Y finalmente, la persona tiene representación en la comisión del fondo a través de nuestros amigos acá de ACLE. ¿Cuál es la contra más grande que tiene tomar una pensión, una anualidad? Bueno, es la muerte prematura. Y de ahí es justamente lo que conversábamos de la importancia de que uno se haga exámenes médicos exhaustivos antes de tomar la decisión. Entonces, la salud propia y la salud del cónyuge son consideraciones importantes al momento de tomar la decisión. Finalmente tenemos otra opción, que es el pago único en efectivo, lo que se conoce como suma alzada o en inglés lump sum. Para el pago único en efectivo se realiza este pago de tal forma que es equivalente al valor que tenía en su cuenta la participante al momento de separación o al momento del retiro. Por supuesto que es dependiente de la escala de derechos adquiridos y la decisión es irrevocable. Es decir, una vez que se hace este pago, el participante después no puede volver y decir, oh no, me equivoqué, quiero ahora llevarme una pensión. Y les puedo asegurar que hemos tenido varios casos así, de gente que ha tomado un pago en efectivo y después se han dado cuenta de que no es tan fácil manejar el dinero, o uno va envejeciendo y va perdiendo, digamos, la voluntad de hacer ese tipo de administración, y nos han pedido si podíamos dar una pensión, pero lamentablemente no se puede hacer eso. Y una cosa muy importante con respecto al pago en efectivo es que una vez que la persona recibe ese dinero, se desvincula completamente del fondo de jubilaciones y pensiones. Mientras que si la persona, digamos, recibe una pensión o una anualidad, todavía se mantiene una vinculación. ¿Cuáles son los pros y las contras del desembolso en efectivo? Bueno, dentro de los pros, la muerte prematura, aunque, bueno, es un pro en el sentido de que si la persona se llevó el efectivo y fallece en forma inmediata, va a quedar dinero para su familia. Entonces, en ese sentido está el otro pro, que es la herencia a los familiares. También le da a uno la posibilidad de hacer alguna inversión grande o pagar deudas, como hacer la hipoteca. Del lado de las contras, tenemos que he visto muchos casos donde la persona hace malas inversiones y tiene pérdida del capital. Existen los riesgos financieros, los riesgos de mercado, los riesgos crediticios, en fin, no hay protección contra las demandas, porque si uno tiene el efectivo y le hacen una demanda, pueden ir contra ese efectivo. Y quizás la peor de todas es que la persona tenga una vida larga sin los recursos adecuados para sostenerse.
Y dentro de las consideraciones a tener, tenemos el conocimiento, la voluntad y el carácter de la participante para administrar estos activos. No todo el mundo tiene conocimiento, más bien les diría que el 99.5% de la población, por lo general, nunca ha invertido en su vida. Y cuando lo hacen a través del consejo digamos, de analistas financieros. Hay gente que sencillamente no quiere hacer este tipo de administración de activos, o no tienen el carácter. Cuando hay cambios bruscos y volatilidad en el mercado, a uno le empieza a doler el estómago. Entonces, todas esas cosas, la personalidad del individuo es muy importante con respecto a su deseo de administrar o no esos activos. También es importante el tema del beneficio de retiro del cónyuge. Si el cónyuge tiene una pensión y esa pensión provee una fuente de ingreso periódica, constante, segura, entonces de repente llevarse más dinero en efectivo puede ser una buena opción. Y por supuesto la salud propia del cónyuge también son factores. He tenido un caso hace muchos años en el cual la persona vino a consultarme, me dijo que tenía una enfermedad muy grave. La recomendación obviamente fue que se llevara el efectivo, no que se lleve una pensión. Y una cosa con respecto a la primera consideración de la voluntad y el carácter es que lamentablemente cuando uno tiene 55 o 60, 65 años de edad, desde el punto de vista mental, por lo general, la mayoría de nosotros estamos en muy buenas condiciones. Pensamos que tenemos mucho conocimiento y tenemos toda la experiencia que nos ha dado una vida, entonces sabemos que estamos en capacidad de tomar buenas decisiones. Lo que sucede es que a medida que uno va envejeciendo, cuando se van viniendo los años encima, ojalá que todos lleguemos a altas edades y estemos tan lúcidos como cuando teníamos 65 años. Pero lamentablemente ocurre frecuentemente que la persona empieza a sufrir de senilidad o simplemente vejez o carencia del ánimo para hacer la administración de esos fondos, y entonces en ese sentido el desembolso en efectivo puede convertirse en un peso, en algo que a uno le va a costar. Algunas consideraciones es que para administrar estos recursos que han sido recibidos es importante que uno trate siempre de generar un ingreso periódico. O sea, vamos a ver que todas estas consideraciones están relacionadas a cómo se compara la toma en efectivo con una pensión, porque ese es el gol que uno tiene que tener, tratar de obtener un instrumento de inversión que provea un nivel de seguridad similar a una pensión, y también identificar una diversificación que tenga un riesgo de inversión suficientemente bajo como ocurre con el caso de una pensión. Por lo tanto, uno tiene que diseñar una política de inversión que trate de preservar el capital al mismo tiempo de que provea un retorno periódico, y siempre obviamente considerar la situación de los beneficiarios. Entonces, cuando vimos las diferentes opciones, aparte de las tres típicas pensiones que se pueden obtener o la toma en efectivo, tenemos que ocurren entre medio situaciones de combinación de estas opciones. Y esas combinaciones en realidad es como una especie de opción híbrida que tiene la ventaja de combinar, valga la redundancia, las ventajas de la toma del dinero en forma de pensión o la toma del dinero en forma de efectivo. Esta combinación, por un lado, ofrece una base segura de ingreso mensual a través del pago de una pensión reducida. Y por otro lado, el pago en efectivo le da a uno la posibilidad de hacer un desembolso importante, ya sea cancelar una hipoteca, comprar una segunda casa, o también dejar un legado a los hijos o beneficiarios aún antes de la muerte. Y al recibirse parte en efectivo, lo que tiene que considerar es que la pensión va a ser reducida en forma proporcional. Bueno, eso es más o menos la información que tenía. No sé si tienen
alguna pregunta con respecto a todo esto. Yo sé que es mucha información y que parece complicado. Les puedo asegurar que cuando llegue el momento van a llegar a la oficina y se les va a aclarar, con el caso suyo propio, se les van a aclarar muchas dudas. Sí. No, es una pregunta que siempre he tenido yo desde siempre, nada más, y muy sencilla. En el tema de la compra de anualidades, ¿esas anualidades son de por vida también o hay ¿cómo se llama? Hay un porte, vamos? Sí, gracias Laura por la pregunta. Sí, las anualidades son de por vida, es igual que cualquiera de las otras pensiones y también tiene ajustes por costo de vida. Todas las pensiones derivadas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones en ese sentido tienen las mismas características. Y es bien importante eso porque mucha gente cuando está considerando qué es lo que va a hacer, a veces piensa, ok, me llevo el efectivo y me compro una anualidad en el mercado con una compañía X. Si están pensando en hacer eso, es muy importante que hagan una comparación justa, porque muchas de estas anualidades están limitadas con respecto al tiempo del pago de la anualidad. Algunas son por 15 años, por 20 años, por 25 años, o sea, tienen un límite, y muchas de ellas no tienen ajustes por costo de vida. Más bien la mayoría no cumplen con ninguna de las dos condiciones. Entonces, en ese sentido, tratan de buscar una anualidad que cumpla con esas condiciones si es que van a tratar de ubicarla fuera del fondo de jubilaciones. Perdón, tengo una segunda pregunta que le debí de haber hecho al principio para... En el caso de la pensión, o sea, ya sea por la fórmula del 10%, lo que sea, para el cónyuge sobreviviente, el 2%, 10%, yo quiero 10%, ¿qué tal 20? Bueno, por ejemplo, cuando estamos hablando de la pensión para el viudo o la viuda, vamos a decir que el cónyuge o la cónyuge es menor que uno. Y vamos a decir que tienen, que yo estiro la pata, vamos, o sea, que la persona tiene el cónyuge que esperar hasta cumplir 65 años o o empieza a percibirlo una vez que uno fallece. No, la pensión toma efecto inmediatamente que ocurre el fallecimiento, no importa la edad del cónyuge. De hecho, tenemos un par de casos de gente que está recibiendo pensión que todavía no cumple los 55 años. Lo único importante, y esto es una consideración, es que si el beneficio de la pensión por viudez tiene como finalidad tratar de proteger a una persona que como consecuencia del fallecimiento del pensionado puede quedar en una situación desprotegida. En ese sentido, el fondo tiene esa característica de seguridad social. ¿Qué ocurre? Si la persona, el beneficiario, por llamarlo de alguna forma, está trabajando y percibe ingreso, hay una fórmula en el plan que indica que por cada $1 de ingreso que recibe, ingreso remunerado como consecuencia de su trabajo, no como consecuencia de otras pensiones o otro tipo de ganancias, sino como consecuencia de ingreso por el trabajo, por cada $1 la pensión se descuenta en $0,5. Y eso se hace, digamos, año tras año. Nosotros necesitamos tener una certificación del beneficiario indicándonos cuál es el ingreso que tiene ese año. De acuerdo a eso se produce esa reducción. La reducción puede implicar que la persona no reciba pensión, o sea, en ese momento, o que reciba una pensión reducida si es que lo que está ganando no es demasiado. Ahora, de hecho, que si esa persona deja de trabajar y nos avisan que ha dejado de trabajar, ahí sí empieza a correr el beneficio en forma inmediata. Y por último, en ese mismo sentido, para los compañeros que tienen niños, vamos a decir, el beneficio, que esto no es necesariamente con retiro, pero vamos a decir, yo tengo niños chiquitos y fallezco y yo entiendo que reciben una pensión. ¿Hasta qué edad reciben esa pensión? ¿Es para siempre o es hasta que cumplen 18 años, 21 años? Son las dos preguntas.
Sí, eso más que un beneficio de retiro, es un beneficio que tienen todos ustedes en este momento como participantes del fondo, que es la protección hacia los menores. Y la protección ocurre hasta los 18 años, en el caso de que el chico o la chica no esté estudiando a tiempo completo, o hasta los 21 si está estudiando a tiempo completo. Y por cierto, si el niño es un niño que tiene necesidades especiales, entonces puede recibir el beneficio de por vida. Esas son características de Seguro Social con las cuales cuenta el fondo, que son similares al Seguro Social acá en Estados Unidos. Sí. Me recuerda Eloy que el viudo o la viuda se puede volver a casar. No. Muy buenos días y gracias por esta información. Mi consulta es en relación a las personas viudas que no nos hemos vuelto a casar. ¿Qué pasa con todo esto que tú has dicho? Si yo me muero antes, que no espero. Bueno, siendo viudo o viuda, uno igual puede tener hijos menores. No tengo. Bueno, con los gatos está frío. Los hijos sí están protegidos, y en el caso de que la persona fallezca, si no tiene esposo o esposa y no hay otro tipo de beneficiario, ahí es importante que ustedes hayan llenado una designación de beneficiarios con el fondo de jubilaciones para poder hacer el pago de los recursos de la parte personal, de los aportes personales, al beneficiario que se haya designado. Sí, ya lo he llenado acá. ¿Alguna otra pregunta? Rosario. Muchas gracias por la explicación. Yo trato de un poquito de todo lo que has explicado, visualizarlo en mi caso personal, ¿no? Y siempre pensaba que en mi caso lo mejor sería retirar todo el lump sum. Pero con la explicación que has hecho, por ejemplo, si yo me llevo este lump sum que tengo y pensando mensualmente en el salario que recibo, en 6 años se me va todo, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú me das esa opción de combinación, o incluso la del pensionado, es como digo, si la pensión va a ser de por vida, me conviene más la pensión. Pero veo que el catch, o sea, es que si me muero antes, pues se muere mi marido, entonces, digamos, no hay nadie que pueda recibir eso. Pero entiendo los pros que tiene la parte del, digamos, de la pensión, que va a ir más allá del monto que tengo en este momento, si me lo llevase todo, ¿no? O sea, esto me da un panorama mucho más claro del valor a largo plazo que tiene la parte de la pensión. Simplemente, o sea, me aclaras una... Sí, la pensión tiene la característica de que se le va a seguir pagando a la persona hasta que la persona fallezca. No importa que la persona haya excedido su expectativa de vida, como es el caso con muchos de nuestros pensionados en este momento. Tenemos, creo que, no me acuerdo Marvin, pero creo que son como 8 pensionados que pasan los 90 años de edad. Entonces, esa gente supuestamente ya está excedida de la expectativa de vida, sin embargo, siguen recibiendo la pensión. No solamente siguen recibiendo la pensión, sino que esa pensión viene con ajustes por costo de vida. Y algunos de ellos tienen cónyuges que son menores, que si ellos fallecen, los cónyuges van a recibir también una pensión. Entonces, desde el punto de vista de seguridad social, la pensión es lo mejor. Desde todo punto de vista es lo mejor. El único punto de vista que realmente es negativo es la muerte prematura, y por eso es que se ofrece un poco también lo de la combinación de diferentes opciones, de tomar parte en efectivo y llevarse una pensión reducida. La idea
al final de la ecuación es que uno, cuando está llegando ese momento, haga una ecuación y trate de chequear cuál es el presupuesto que uno tiene mensual y tratar de cubrir ese presupuesto, ya sean gastos de salud, impuestos, vivienda, transporte, vestimenta, comida, etcétera. Todos esos, digamos, aspectos básicos, uno lo tiene que tratar de cubrir con una fuente segura de ingreso, y la pensión está especialmente diseñada para eso. Después, si el resto tú lo querés llevar en efectivo, ya sea para dejarle como herencia a tus hijos o a quien quieras, o para hacer una inversión grande, o para ir a jugarlo al casino, no importa, o sea, eso ya es otra cosa. Pero mientras uno trate de cubrir digamos, el costo mensual de vida con una pensión, eso a uno le da mucha tranquilidad. Es realmente una paz mental muy grande que tiene el pensionado, y de hecho nosotros todos los fines de año nos mandan tarjetas, muchos pensionados o incluso algunos mandan bombones o cosas por el estilo, porque están contentísimos de recibir la pensión y de que esa pensión siga llegando con incrementos por costo de vida. Sí, adelante. ¿Se pueden hacer contribuciones comunitarias al retiro? No, lamentablemente el tema que existe es un tema legal. Nosotros estamos en este momento bajo el amparo del acuerdo sede que tiene Estados Unidos con la Organización de Estados Americanos. Y parte de ese amparo es que tenemos beneficios impositivos muy grandes con respecto, digamos, al pago de impuestos para la gente que tiene visa G4 e incluso para los americanos, y también para el fondo de jubilaciones. Nosotros mantenemos un plan que desde el punto de vista del IRS se considera calificado. Eso quiere decir que tiene ventajas muy grandes. Si nosotros pasamos dinero de nuestro plan a otro plan calificado, no se pagan impuestos en esa transacción, por ejemplo. Si nosotros empezáramos a permitir que la gente contribuyera dinero extra a sus contribuciones normales, lo que sucedería es que estaríamos entrando en un tipo totalmente diferente de partido. Básicamente, nuestro plan ya no se consideraría un plan de jubilación, sino que se consideraría un fondo de inversión. Y los fondos de inversión tienen un set de consecuencias legales muy diferente y se eliminan muchas de esas ventajas impositivas. Por lo tanto, no podemos permitir que la persona ingrese dinero adicional. La única forma legal de que eso suceda es cuando el participante o la participante tuvo participación previa, ya sea en el foro 1M, en el 401M o en el fondo de previsión. Y con mucho gusto, si ustedes han tenido participación en esos fondos, después de estar 5 años participando en el fondo de jubilaciones y pensiones, pueden contribuir hasta 5 años previos. A través de esa contribución previa uno puede ingresar dinero al fondo de jubilaciones, pero es como consecuencia de una participación previa en otro fondo que tenía la organización. ¿Queda claro? Sí. Tú dices, son 5 años. El primer año, por ejemplo, el primer año de participación en el Provident, no puedo decir, bueno, quiero traer ese año y colocarlo. Podés, no sí. Importa que haya sido 15 años. No importa cuánto tiempo atrás haya sido. El tema es si te conviene o no, porque el problema que es que si, en el caso mío, por ejemplo, fue hace 20 años atrás, cuando hago el cálculo, ese dinero traducido del fondo de previsión al fondo de jubilaciones, es decir, acordate que en el fondo de previsión contribuía 5% y 5%, en el fondo de jubilaciones estás hablando de 7 y de 14, tenés que traerlo a ese nivel, más los intereses que se generaron durante 20 años, pues la cantidad es sustancial. Entonces, a mí particularmente no me conviene. Cuanto más cerca uno esté de los 5 años en donde se cumple ese periodo de elegibilidad, entonces mejor. Pero se puede hacer en cualquier momento, incluso no se tiene por qué hacer todo de golpe, se puede comprar de porciones también. Y la gente que, el fondo de previsión, como bien dices, por lo general no es más de un año,
pero la gente que ha estado participando en el 401M puede haber estado participando allí por muchísimos años. Tienen derecho de traer hasta 5 años de participación en el 401. De vuelta, esas reglas de los 5 años son reglas que nos impone el IRS. Pero esto ayuda a incrementar la participación en el retiro. Este año cuenta. Exacto. Sí. Tiene ventajas en el sentido de que además es un 2% más que va a entrar a tallar en la fórmula final. Sí. Exacto. Sí, Nelly. Hola, gracias. Mi pregunta es sobre impuestos, porque si es verdad, lo que dices es que más o menos uno con la regla del 2%, dependiendo de los años de servicio y todo, se lleva casi lo que está percibiendo, pero ahí no nos hemos puesto lo de los impuestos, porque los impuestos a nosotros se nos reembolsa actualmente, y luego que saquemos, por decir si sacamos una pensión, ya hay que comenzar a pagar impuestos sobre eso sobre esa pensión. Pero hay también diferentes requisitos. Creo que la parte que uno contribuyó no es taxable, no está sujeta a impuestos. Y ¿cómo es? ¿Podrías explicar, por favor? Seguro, Nelly. Sí, efectivamente, cuando uno se jubila, si uno es taxpayer en Estados Unidos, o si uno tiene una visa G4 y decide convertirse en residente al separarse de la organización, va a entrar en un estatus en el cual tiene que pagar impuestos. Y esos impuestos se pagan efectivamente sobre la pensión también, porque la pensión se considera income desde el punto de vista de los Estados Unidos. Entonces eso obviamente es una consideración que uno tiene que tener si se queda a vivir en Estados Unidos o si está viviendo en Estados Unidos. Ahora, por otro lado, tenés que tener en cuenta también que vos en este momento tenés una deducción de tu salario, mensual, que es la propia contribución al Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Esa deducción, que pueden ser varios cientos de dólares, en el momento que empieces a recibir una pensión ya no la vas a tener, porque es parte de la ecuación, digamos, que cuando uno empieza a ver efectivamente de los gastos que vas a tener, yo decía, entre un 80 y un 100% del dinero que uno está ganando en este momento debería ser suficiente para proveer un estatus de vida o un estilo de vida similar después de que uno se jubila. Justamente cuando uno se jubila hay muchos costos que dejan de existir. No tenés tanto costo de transporte, en el caso del commute, no tenés costos de repente de tantos de vestimenta. Por otro lado, hay algunos costos que aumentan, pueden incrementarse el tema de los impuestos, como bien decís. También a cierta edad empiezan a incrementarse también los costos médicos, o sea que todo eso entra dentro de esta ecuación que yo les mencionaba. Y efectivamente, de la pensión que recibe el pensionado o la pensionada cuando se va de la organización, nosotros hacemos una tabla que está basada en una publicación del IRS en la cual le indicamos cuál es la parte de esa pensión mensual que está exonerada del pago de impuestos. En el caso de gente que durante su participación tenían residencia o ciudadanía americana, esa parte va a estar relacionada a las contribuciones personales que tuvo el individuo. Si la persona tenía visa G4, está relacionada no solamente a las contribuciones personales, sino también a las contribuciones institucionales. Pero efectivamente nosotros preparamos esa tabla, se la pasamos al pensionado para que el pensionado la pueda llevar a su abogado o a su contador y de esa forma determinar cuál es el monto de la pensión que tiene que pagar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Me acabo de acordar. Y en cuanto a los incentivos que están ofreciendo ahora, que
está, o sea, que se supone que van a dar la pensión, la van a pagar en efectivo a nosotros, a la gente que se acoja. Y esa pensión, el empleado o la empleada tiene que llevarlo y depositarlo en el fondo de retiro, ¿no es cierto? Hasta que se cumpla el 31 de marzo del próximo año, e igual dar la contribución personal. ¿Cómo es que se está haciendo eso? ¿Cómo es que se va a hacer eso si es que los pagos tal vez no sean todos al mismo tiempo, van a ser poco a poco? O sea, se supone que están ustedes completamente en concordancia con la administración en cuanto a eso. Y también lo de los impuestos, no sé, yo no entiendo mucho de eso, pero si a uno le van a dar eso, le dan todo en un paquete, eso va a salir como que es pensión, como es income, los impuestos de este año, los impuestos del próximo año, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, Nelly, esa es una pregunta quizás un poco más dirigida al grupo de gente que diseñó el paquete. Lo que yo te puedo decir, y de lo que entiendo, es que por lo menos lo que se presentó en la reunión donde se hubo preguntas y respuestas sobre el paquete, es que digamos, el pago se va a realizar como máximo en 6 cuotas durante este año. Incluso a la gente que está en el servicio de carrera o en el servicio de contrato continuo, que estaría en el paquete hasta marzo del próximo año, igual se le pagaría en este año. En ese sentido, una cosa bien clara que dijeron en esa reunión fue que el dinero no se va a entregar directamente al fondo de jubilaciones, se le va a dar al participante. De ahí el participante es el que tiene la responsabilidad de hacer las contribuciones, tanto las personales como las institucionales. Por poner un ejemplo, no sé si esto va a ser así realmente, porque todavía no se sabe bien si lo van a pagar. Dijeron como máximo 6 cuotas, pero no se sabe si van a ser 3 o si van a ser 4, si van a ser 6 o cuántas van a ser. Pero por poner un ejemplo, digamos que se paga en 6 cuotas. Y se trata de un caso de una persona que está tomando 9 meses de incentivo. Si esas 6 cuotas se pagan en forma, digamos, igualitaria, o sea, son alícuotas, eso quiere decir que cada mes va a recibir un salario y medio, con sus correspondientes contribuciones al fondo de jubilaciones. Entonces, uno, si va a estar por 9 meses, digamos, en el paquete, y quiere realizar las contribuciones, tiene que tomar de ese salario y medio la porción correspondiente a ese mes y hacer la contribución de ese mes, y guardar el resto para cuando llegue enero, febrero y marzo, para hacer las otras contribuciones. Ahora, el tema de si le conviene o no a la persona, digamos, tomar, digamos, hacer esas contribuciones al fondo de jubilaciones, eso va a depender de cada caso individual. Y no sé si, Carla, tú querés agregar algo con respecto al tema ese. Sí, gracias. Lo que yo les podría informar es al menos lo que se acordó o lo que estaba acordado en este grupo asesor del secretario general con respecto a lo de los impuestos. Nosotros estaríamos recibiendo exactamente lo mismo que venimos recibiendo hasta ahora las personas que están interesadas en tomar un paquete, es decir, es el salario completo, las contribuciones al fondo, el seguro médico, los que tienen o los que participan en el programa de taxes o de impuestos, es exactamente lo mismo. Con respecto a la parte de los taxes, según lo que informó en la sesión informativa el señor Ananía, es que dependiendo de lo que cada uno le convenga, recibirían los taxes, o sea, su ingreso como siempre, y los taxes que corresponden al año 2016 los recibirían para el año 2016, y los que correspondan, si a alguna persona les conviene, creo que quizás a la mayoría, los taxes del 2017 en las contribuciones de enero, febrero y marzo del 2017 serían para o sea, sigue todo igual, o sea, lo recibirían en los mismos
con el mismo programa que lo venimos recibiendo hasta ahora. Es cierto que hubo un cambio, bueno, yo sé que hubo un cambio en el texto que se presentó y que se informó con respecto a aquellos funcionarios que estarían en el grupo 1, que son los funcionarios de carrera y de contrato continuo, que son los de 9 meses, en donde se dice que los pagos se harían en 6 meses. Es probable que se hagan en 6 meses, pero también pueden ocurrir en 9 meses, creo yo. Con lo cual, creo que cada uno tiene que tener muy claro qué les conviene, si recibir los impuestos en todo el salario en el 2016 y parte en el 2016, todo en el 2016 o parte en el 2016, lo que corresponde al 2016 y en el 2017, y hacer su propio plan y su propio acuerdo con la Secretaría. Lo mismo respecto a los impuestos. Y hay una pregunta que yo aprovecho, y yo no sé si Daniel quizás nos pueda responder respecto a los impuestos. Es que los funcionarios que entraron a trabajar a la Secretaría, que me imagino la mayoría son de carrera, en este momento, que entraron a trabajar antes del 95, la Secretaría también se hace cargo de los impuestos. No sé, Daniel, bien cómo funciona, pero quizás eso es algo que también tienen que considerar Nelly u otros funcionarios que están en esa situación. Espero haber respondido a la duda. Si no, acá está. Como les digo, solo les puedo decir lo que está acordado con la Secretaría y que estimamos que eso es lo que se va a respetar. Sí, gracias. Sí, gracias, Carla. El tema del pago de los impuestos en el momento del retiro creo que corresponde a la gente que entró antes del año 84. Básicamente que en este momento no quedan demasiados en la organización. Si queda. Pero sí, efectivamente, si hay algún caso así, me imagino que entonces en ese caso la Secretaría General dará el pago correspondientes a los impuestos correspondientes. No sé si hay alguna pregunta más. Si no hay preguntas, entonces se me fue el presentador. Bueno, como sea, la siguiente parte de la presentación la va a brindar Eloy, y básicamente lo que va a hablar es sobre aspectos. ¿La iba? Pero no regresa. Ok, bueno. Entonces, se trata de aspectos no financieros del retiro o de la separación. Y aparentemente lo iba a presentar Eloy, pero tuvo que salir de emergencia. Si acaso lo que les puedo decir, y esto lo podemos conversar caso por caso, es que el desembolso financiero, digamos, o de la pensión cuando la persona se jubila, es una parte de la ecuación. Y a veces se le da demasiada importancia a ese aspecto y se dejan de lado otros aspectos que también son muy importantes con respecto al retiro. Y me refiero a cosas como, por ejemplo, tener un plan de vida para cuando uno se jubila. No hay nada peor que la persona que ha trabajado toda su vida dentro de la organización, ha hecho sus amistades dentro de la organización, no tiene nada fuera de la organización, llega el momento del retiro, se encuentra con un vacío completo, la persona se deprime y en algunos casos se muere. O sea, es muy fácil enfermarse como consecuencia de estas situaciones en las cuales la persona, digamos, no tiene un plan de actividad. Es muy importante mantenerse activo mental y físicamente luego de la separación. Es importante mantenerse en contacto también, ya sea con familia o amigos, o crear esas redes sociales, pero redes sociales humanas, o sea, no redes sociales a través de internet, sino tener ese contacto humano, tratar de salir, tratar de tener actividades, buscar cosas que a uno le guste hacer y que le den a uno ganas de hacer para cubrir parte de ese tiempo, porque lo que sucede es que uno se retira y el primer mes es vacaciones.
El segundo mes para algunos de repente todavía sigue siendo vacaciones, pero ya el tercer mes uno se aburrió de eso y ahí es donde empieza la rutina. Y entonces, ¿cómo uno va a hacer para salirse de esa rutina? O sea que es importante tener un plan de vida para luego del retiro. No voy a decir mucho más porque además quería darle la palabra a Regina para que diera unas palabras sobre Aspen, pero de vuelta, es algo que si quieren podemos conversar en detenimiento cuando llegue el momento. Regina. Gracias. En realidad lo que voy a explicar acá va dirigido a aquellas personas que están considerando tomar una pensión o una anualidad. ¿Okay? La Asociación de Pensionados del Fondo de Jubilación y Pensiones ASPEN se estableció en el año 2006 como resultado del esfuerzo de los pensionados por muchos años que querían tener algún tipo de participación en los trabajos de la comisión. Durante el largo proceso, AROAS ayudó a los pensionados a abrirse camino a esa participación. En el año 2004, el embajador Michael King, representante permanente de la OEA, representante permanente de Barbados ante la OEA y presidente de la comisión, reconoció la importancia fundamental que tiene la salud del fondo para todos los pensionados, ya que es el ingreso personal principal de cada pensionado después de la jubilación. Y por otra parte reconoció también la valiosa contribución que los pensionados mismos pueden hacer a los trabajos de la comisión. Y teniendo eso en cuenta, él y la comisión abrieron paso a los pensionados para que tuvieran algún tipo de presencia en la comisión en sus reuniones. En el año 2006 se establece ASPEN en una asamblea inaugural el 24 de mayo y se aprueban sus estatutos donde se determina su naturaleza jurídica, sus propósitos, membresía y estructura. Los propósitos de ASPEN son institucionalizar el vínculo entre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la OEA y sus pensionados y proveer a estos últimos de una representación regular ante la Comisión a través de un observador electo. Y en segundo lugar, proteger los derechos e intereses de los pensionados. ¿Quiénes son sus miembros? Todas las personas que reciben una pensión del fondo. No solamente aquellas que la están recibiendo por haber trabajado en la OEA y sus beneficiarios, sino también por todos aquellos que han trabajado para alguna de las 6 otras organizaciones que están afiliadas al fondo. Su estructura comprende una asamblea que se celebra una vez al año. El observador principal, que en este momento es Eloy Mestre, que desafortunadamente tuvo que salir, un observador alterno, que es Estel Belay, presente, un comité directivo que yo tengo el honor de dirigir en este momento, y un grupo asesor. ¿Cuál ha sido la labor de la comisión, es decir, de ASPEN en la comisión? La verdad es que desde sus principios, ASPEN ha tenido una excelente relación de trabajo con el secretario y con la comisión, y está consistentemente reconocido y valorado los aportes que ASPEN ha hecho a sus trabajos. La presencia de los observadores en las reuniones les permite estar atentos a aquellos temas que pueden afectar los intereses de los pensionados presentes y futuros y presentar sus puntos de vista en forma verbal o escrito con la anuencia del presidente. Durante sus años de vida, ASPEN a través de los observadores ha jugado un papel importante en la presentación de iniciativas que llevaron a grandes cambios en beneficio de los pensionados, siempre en estrecha relación con el secretario tesorero y con la aprobación de la comisión. Por ejemplo, en el año 2007, ASPEN presentó a la comisión una opinión que sirvió de base para que ésta adoptara la política de pagar el ajuste del costo de vida a los pensionados en la misma fecha en que las Naciones Unidas hace efectivo ese pago a sus funcionarios, sin esperar que la Secretaría General lo haga efectivo para los suyos. Esto que parece tan raro es en cumplimiento del sistema de paridad con las Naciones Unidas aprobados por la OEA en el año 1995. Asimismo, gracias a una iniciativa de ASPEN, a partir del año 2007, el ajuste por costo de vida para los pensionados de servicios generales se paga en la misma fecha y el mismo monto que el ajuste por costo de vida que se le paga a los pensionados profesionales
con base en el principio de que el costo de vida afecta por igual a todos los pensionados. Con anterioridad a la adopción se aplicaba un sistema que daba una diferencia, una pequeña diferencia desfavorable a los de servicios generales. Por último voy a mencionar como ejemplo que ya en el año 2006 Aspen hizo un pedido a la Comisión para que examinara el impacto negativo que el Plan 401M podía tener a largo plazo en la salud del fondo. Debido a la práctica generalizada en la aplicación del 401M, que no era la intención original del embajador, es decir, del secretario general Gaviria cuando se creó, que la creó exclusivamente para un grupo muy reducido de personas que iban a trabajar por 1 o 2 años en la organización. Luego esto se generalizó y comenzó a tener un impacto negativo en la salud del Fondo de Jubilaciones. Aspen trabajó arduamente con el secretario general, pero con el secretario tesorero del fondo y con la comisión, y en el año 2015 el Consejo Permanente modificó las normas generales e hizo obligatoria la participación de los empleados de largo plazo con contratos continuos y de la serie B en el plan de jubilaciones y pensiones. He dado estos ejemplos para mostrarles que la existencia de Aspen ha venido a reforzar la garantía que tienen todos los pensionados del fondo de que sus pensiones están manejadas y protegidas en forma ejemplar por la excelente labor del secretario tesorero del fondo y por la comisión que actúa en todo momento de acuerdo con su responsabilidad fiduciaria en el mejor interés de los participantes y pensionados. Así lo puede atestiguar Carla Solari, aquí presente, que es miembro de la comisión representante del personal ante ella. Aspen tiene una página web a la que todos ustedes pueden acceder escribiendo aspen-oas.org. Termino esta presentación invitando a todos los que vayan a jubilar acogiéndose a pensión o anualidad a que pasen a tener una activa participación en Aspen, y a todos aquellos que se van a separar del servicio con más de 5 años de trabajo en la organización a que entren de inmediato a AROAS, que también lleva a cabo una labor muy importante. Muchas gracias. Y con esto terminamos la sesión. Sí, ya. Muchas gracias. Gracias Regina, gracias a todos por haber venido. Vamos a tratar de subirla al internet lo antes posible y vamos a realizar otra presentación el 23 de este mes para la gente que no pudo concurrir a ustedes, pero ustedes también están más que invitados para eso también.